Hola, mi nombre es Paulina y estás en mi canal Fibromialgia con formato APA. Esto es mi vida, esto es lo que soy. Si quieres algo más, lo siento, yo no te lo doy. Fueron malos pasos, un autorrechazo. Trato de no tener miedo a mi futuro amargo. ¿Cuántas cosas más me tienen que pasar para saber en dónde se esconde la verdad? Estando lejos, desean atacar, no podrán acercarse. Tengo heridas que tardarán en aliviar, otras historias que no quiero contar. Si ellos temen, se retirarán. Yo no soy un cobarde. Por eso, entonces, si tú vives muchos años con una persona y de repente se enferma, ¿cómo es que te puede engañar? ¿O cómo es que tú no le crees? ¿Por qué sucede esto? Pero aún así, necesitamos documentarnos un poquito más. Y para eso les voy a enseñar a mis tesoros: el libro Lo que el cuerpo habla y el diccionario del lenguaje no verbal. Estos libros son mis favoritos y te voy a contar un poco acerca del autor. El autor es Joe Navarro, un ex agente del FBI, que durante 25 años se dedicó a perseguir espías, terroristas y criminales. O sea que esto es material pesado, gente. Abusados. Y es que yo soy del tipo de hasta donde tope. Y hasta donde tope significa utilizar cosas como estas. Bueno, Joe Navarro explica que a los 8 años tuvo que llegar a Estados Unidos como refugiado de Cuba. Como él, pues obviamente no sabía inglés y tenía que adaptarse a un entorno nuevo, decidió observar y decodificar su entorno por medio del lenguaje no verbal. Y lo cito: desarrollé mi propia forma de investigación científica, observando desapasionadamente y validando todo lo que veía, no una ni dos veces, sino muchas veces. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Este exagente del FBI utilizó la investigación científica, con datos concretos y objetivos en la medida de lo posible. Esto es lo que vamos a tratar de replicar en este video. Y ahora, ¿cómo va a ser nuestro método para investigar? En este caso nos resulta más efectivo hacer una investigación del tipo observacional, explicativo y predictivo. Vamos a identificar las características esenciales y cualidades del sujeto de estudio, ya sea el familiar o el enfermo. Vamos a buscar las causas relacionales que existan entre las variables que prueben nuestra hipótesis, para así explicarlo y en un nivel más elevado predecirlo. Y nuestra parte observacional va a ser descriptiva. Con esto se pretende analizar el objeto de estudio, o sea, la persona que no te cree o el enfermo, con el objetivo de comprender un poco más desde la perspectiva descriptiva. Y en lo que respecta al método de investigación, vamos a utilizar un método inductivo que, según Maya, dice que es el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de hechos singulares, se pretende llegar a las leyes o inferencias generales de las premisas de la misma clase. O sea que este método va a estar regido bajo estas características: de lo particular a lo general, a partir de observaciones empíricas para después construir teorías acerca de lo observado. Vamos a limitar el número de observaciones. Vamos a comparar y analizar los datos recolectados de las diferentes observaciones y sus posibles relaciones. Por lo tanto, de acuerdo a los resultados particulares que arroje nuestra investigación, se pretende crear relaciones generales. Es decir, que la recolección de los datos nos permita obtener una mejor perspectiva de lo que otros piensan o infieren sobre nuestro padecimiento. Yo sé que a mucha gente le aburre esta parte de la metodología, bla bla bla. Lo cierto es que esta parte de la experimentación es bien entretenida. Y los que ya llevamos un tiempo más en esto, somos tan tóxicos y radiactivos como Chernobyl. Coméntenme si no. Después de toda esta letanía, llegamos al momento de la experimentación. Tú conoces a tu familia, los has visto tristes, enojados, haciendo tonterías, enfermos. Entonces, ¿cómo es posible que puedan fingir un engaño de esta magnitud? Bueno, ya, les voy a platicar sobre mi experimentación. Para saber si una persona me está mintiendo o no, pues lógicamente, según mi diccionario, tengo que conocer las reacciones reales. ¿Y cómo las voy a conocer?
los voy a someter a una experimentación en un ambiente controlado por mí. O sea, les voy a poner una trampa a cada una de las personas de las que yo quiera conocer sus reacciones según la relación que tengan conmigo. Y pues si estaba viendo este video, las personas involucradas, solamente fue experimentación, no es en serio. Y vamos a comenzar con uno de mis tíos. Esta historia me encanta contarla. Que yo no sé, la verdad, como por qué no me dice las cosas. ¿Por qué siempre me miente y entonces tengo que presionar para sacarle la verdad? Tío, si estás viendo este video, mándame un WhatsApp y explícame como por qué pasan estas cosas. Porque en serio es algo muy insignificante. Resulta que hace unos ayeres él tenía un auto nuevo. Entonces yo llegaba a la casa, veía el carro estacionado y decía, ya llegó. Entonces, en uno de esos días, yo noté que el carro tenía unas cintas extrañas a los costados. Y dije, creo que eso no lo tenía. Yo siempre me fijo en todo y no había notado eso. Pero bueno, entonces entré a la casa y le pregunté si esas cintas eran nuevas y me dijo, no, si así me lo dieron en la agencia. Y yo así de, pues yo no sé cómo den los carros en la agencia. No, a ver, yo me había fijado y según eso no estaba. Pero vamos a ver, ¿por qué no me dice la verdad? Y entonces la trampa fue muy fácil. Le dije, pues qué raro, porque pues están muy chuecas para que te las hayan puesto en la agencia. Y mi tío rápidamente reaccionó y dijo, ¿qué? No, pues si las medí muy bien para que no quedaran chuecas. Cayó en la trampa. Él se las había puesto. Pero bueno, esto fue una fácil. Ahora vamos a probar mi experimento más tóxico. Y esto viene claro, de las telenovelas, de Joe Navarro y de mi propia imaginación. ¡Ay, no! Bueno, ahí va. Esta es una experimentación bastante tóxica. Pues resulta que yo había leído este libro acerca de cómo era más o menos un comportamiento real en situaciones de culpabilidad o de inocencia. Y aquí claramente dice incongruencia facial, hacer una cara extraña, serenidad ante la conmoción, sonrisa fuera de lugar, tocarse la cara y muchas cosas que delatan la culpabilidad o inocencia. Entonces dije, necesito un sujeto de prueba. Bueno, pues vamos a ver. Y la primera persona a la que se me ocurrió aventarle el experimento, pues fue a mi novio. Y yo fui, y con toda la intención de crear un escenario controlado y muy cuidadoso, fui a comprar un labial de un color que yo nunca uso. Entonces fui, lo compré, lo vi, y cuando se distrajo, ¡plac!, lo manché del labial. Y ya pasaron unos 2-3 minutos y después le dije, ¿qué es eso? ¿Qué tienes ahí? Y así es muy normal, como de, ¿qué tengo? Y cuando se vio que estaba manchando de labial, su reacción fue, ¡no! ¡Ya me morí! ¡Ya valí! Y me dijo, no, es que no sé cómo llegó, a lo mejor fuiste tú. Y yo, no, ¿cómo voy a ser yo? Si yo no ocupo ese color. ¿Quién fue? ¿Qué pasó ahí? A ver, explícame, dime la verdad. Y lo orillé y me decía, es que no sé, a lo mejor cuando me saludaron, pero es que yo no hice nada, porque no, ¿cómo? Perdón. Y yo lo veía fijamente y dije, ajá, sudoración excesiva, palidez, frunció el ceño. Fue muy difícil esta parte para mí porque tuve que mantener mi actuación de sorpresa, de intriga, de especulación, mientras anotaba en mi mente todas esas reacciones que tenía, ¿no? Entonces lo sometí a ese experimento y ya tenía su reacción real en un entorno controlado por mí. Después se me ocurrió hacer otro experimento, entonces le escondí el celular. Obviamente se espantó porque pensó que lo había perdido. Y entonces yo volví a notar su reacción nuevamente. Palidez, sudoración, estado de confusión mental. Y dije, muy bien, coinciden, más o menos ahí coinciden las emociones de angustia, desesperación porque perdió algo, no sabe qué está pasando, qué sucede. Y lo anoté. Por eso es muy importante retomar el punto anterior donde les decía que hay que limitar el número de observaciones. Porque entonces te conviertes en la fábula de Pedro y el lobo, que cuando él decía, ahí viene el lobo, y no venía, en el momento en el que el lobo llegó, ya nadie le creía. Por eso es que no hay que abusar de estas cosas. Así está bien para cotorrear el método científico, la observación, lenguaje corporal, pero hay que tener un límite. Eso es bien importante. Y este es un escenario para aplicarlo a una persona que si bien no conoces
por toda tu vida, sí la conoces más o menos por un tiempo considerable. No como mi tío, que por ejemplo, desde que me acuerdo, él está ahí, presente en mi vida. Entonces ya me sé todos sus puntos débiles y ya sé dónde presionar para que suelte la verdad. Por eso, entonces, si tú vives muchos años con una persona y de repente se enferma, ¿cómo es que te puede engañar? ¿O cómo es que tú no le crees? ¿Por qué sucede esto? Yo la verdad, como enferma, no lo entiendo. A mí no me cabe en la cabeza que una persona pueda tener ese nivel de actuación o de chantaje. No me cabe en la cabeza. No puedo aceptar ese panorama. Precisamente porque ya hablamos de las dificultades que implica tener fibromialgia, aparte del dolor generalizado, de las limitaciones físicas que a veces tenemos y aparte lidiar con una persona que te hace la vida más difícil porque no te cree. Por favor. Pero bueno, la respuesta a este planteamiento es muy sencilla, que al principio no es tan sencilla hasta que vas a psicoterapia. Esto te lo voy a contar por medio de otra experiencia. En lo personal, a mi familia no le conté mucho al principio sobre mi padecimiento porque, siendo honestos, pues yo no tengo un buen historial. Como ya les había contado, esto me pasaba desde hace muchos años antes. Y entonces yo tenía un dolor, iba al médico y me decían, no tienes nada. Y luego me volvía a doler otra cosa, iba al doctor y me decía, no tienes nada. Entonces, para mi familia yo ya tenía un letrero en la frente que decía loca hipocondriaca. Entonces, para mi familia yo siempre exageraba. Y como la fibromialgia empezó a ser más agresiva, yo ya estaba más cerca de la sonda nasogástrica y honestamente no tenía tiempo para estar lidiando con cosas que nada más me iban a traer dolores de cabeza. Que igual mi familia ya se estaba dando cuenta que algo me pasaba. No sabían qué era, pero ya me veía extraña. Y en este caso mi hermana mayor me decía, ay, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y yo le contestaba, no sé, me siento rara, como que enferma. Y ella me decía, ay, al rato se te pasa, no es nada. Así me sentía yo a veces, luego se te quita. Esto era al principio de la fibro y como empezó a ser más agresiva conforme pasó el tiempo, pues terminé en el hospital. Ya saben, la historia interminable de mi sufrimiento en Chautla. No sé cuántos videos llevamos hablando de Chautla, pero bueno, todavía no acaba. Nadie sabía lo que me había pasado, solamente sabían que yo estaba en el hospital. Y se armó un drama porque todo el mundo estaba preocupado y se habían inventado una historia totalmente descabellada. Decían que según yo les había dicho que me había ido de vacaciones, pero en realidad no me fui de vacaciones, sino que había ido a abortar a un hospital, pero como ya era domingo y yo tenía que trabajar el lunes y mi aborto se había complicado, pues tenía que decir la verdad, que ya estaba en el hospital. O sea, yo regresé del hospital toda despeinada, con el rímel corrido, mi chamarra toda enredada. Había llegado a la casa y todos diciéndome, no, es que si tú estabas embarazada, me hubieras dicho si te daba miedo hablar con tu papá. Y yo le decía la verdad para que no te pasara nada malo y no se enojara. Y otra de mis tías decía, ay, pues si tú no lo querías, pues me lo hubieras dado. Y pues yo me lo quedaba, no había problema. Y otra de mis tías, ay, es que es bien normal ser madre soltera en estos tiempos, no pasa nada, yo te lo cuido. Y yo así, ¿qué está pasando? ¿Qué? O sea, de escuchar semejante disparate después de que yo estaba conmocionada porque no sabía qué me había pasado así de la nada y tan agresivo, y encontrarme esto, o sea, por favor, gente, se pasaron de lanza, ¿eh? O sea, yo estaba entre, ay, no tienes nada, al rato se te pasa, o en el, es que estás embarazada, y yo con ese bombardeo de mensajes y tratando de sacar datos, haciendo observaciones, graficando como loca para encontrar qué era lo que me estaba pasando, investigando en libros. O sea, no. Porfa, hay que ser tantito más empáticos. Porque, o sea, sí, la hipótesis de que yo estaba embarazada pues era muy fuerte, porque pues yo tenía tanto dolor que vomitaba como el exorcista. Entonces, obvio, vomitas embarazo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y precisamente esto fue lo que me orilló a tomar psicoterapia, porque yo decía, alguna de las dos partes está loca y yo no sé cuál es. Porque yo aún defiendo la idea de que es prácticamente imposible que un familiar te esté engañando sobre esta enfermedad. Que a mi familia les había informado que yo tenía fibromialgia y que si me creían estaba muy bien y que si no,
pues qué mal por ellos. Por eso es más fácil minimizar el dolor de otra persona. Eso es porque eres floja, que no tienes nada que hacer.